Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45, 10 de la noche con 10 minutos y vamos a hablar acerca de un tema que ha pues despertado debate en las redes sociales debido al aumento de ventas online, ventas en Facebook, en Instagram y todas las ventas y productos que han proliferado en redes sociales. Esto por la pandemia. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT dio a conocer que tienen dos grandes planes, así lo dijo el titular de esa dependencia, para fiscalizar a este tipo de comercios. Según Marco Aurelio Díaz, se ha firmado un convenio con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, para la creación de un módulo de control de los movimientos económicos que se hagan por Internet. Esto ha generado bastante debate porque, pues bueno, los guatemaltecos, algunos dicen, bueno, hay emprendimientos ahorita en las redes y ya nos están queriendo obligar a pagar impuestos. Otros dicen, no, se debe pasar de lo informal a lo formal porque hay que tributar. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados, Eric Coyoy, economista y analista, y Laureano López, abogado. A los dos, bienvenidos acá a las 8:45. Muchas gracias. El Un licenciado, saludo. el licenciado Coyoy, para iniciar en términos económicos siempre se habla de los incentivos y en este caso en concreto para los nuevos comerciantes que han tenido que pues asumir nuevas formas de poder incorporarse a la actividad económica en medio de la dinámica de la actual que define la actual pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles son los incentivos para pasar de la informalidad a la formalidad, teniendo en cuenta la necesidad de que tiene el Estado de recursos para poder sostener la inversión social que se está dando precisamente para atender los impactos de la COVID-19? ¿Cuáles podrían ser los incentivos para estos nuevos comerciantes para pasar e incorporarse a la economía formal? Bueno, considero que hay un régimen de pequeño contribuyente del IVA que realmente debiera actualizarse. Es un régimen que data de que no ha sido actualizado y modificado en los años recientes y que debiera actualizarse a la luz de las circunstancias actuales para realmente estimular a la población que se dedica al comercio a cumplir con sus obligaciones tributarias. Creo que en ese sentido la SAT ha sido un poco pasiva a efectos de simplificar los trámites. La idea es que la tributación debe ser simple de realizar y eso lamentablemente no ocurre, a pesar de que se han incorporado algunas herramientas tecnológicas. Sin embargo, todavía se requiere mucha burocracia y mucho trámite para esto. Y luego no hay formación para cumplir con obligaciones tributarias. Pero creo que además de eso hay que distinguir entre los distintos tipos de agentes económicos que están haciendo su comercio a través de las redes y todas las plataformas tecnológicas. Vemos muchas personas en pequeña escala, personas que perdieron su trabajo, su ingreso a raíz de la crisis y que de manera alternativa están dedicándose a comerciar alimentos y otro tipo de productos. Pero también vemos empresas grandes, distribuidoras, que no están comercializando a través de los centros comerciales y que lo están haciendo también a través de las redes. Creo que en ese sentido la SAT debiera ser más clara y más específica en cuanto a qué se refiere cuando dice que va a empezar a fiscalizar a través de las redes sociales. Ciertamente la legislación aplica para todos, pero considero que debe hacer un análisis costo-beneficio de la SAT, qué contribuyentes priorizar en función de cuáles le pueden brindar mayor aporte a la recaudación y en función de esto enfocar sus esfuerzos y al mismo tiempo informar adecuadamente a toda la población individual que está generando algún ingreso por las ventas en las redes para pues darle toda la información necesaria y propiciar también simplificación de trámites para que puedan cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan. Pero creo que ahí hay falta mucha información de parte de las SAT hacia la población. Ahora bien, licenciado Laureano, ¿ve usted realmente que la SAT va a tener capacidad para fiscalizar esto? Se lo pregunto porque basta con entrar uno a Facebook y hay
cualquier cantidad de venta de tenis, de maquillajes, de perfumes, desayunos, almuerzos, o sea, ¿usted ve que realmente la SAT tenga la capacidad de hacer esto? ¿O solo fue una declaración para decirle a la gente, miren, mejor si lo va a hacer, formalícese? ¿Cómo lo ve usted? Pues analizando detenidamente el asunto, vemos que la pobreza moral del Estado llega al extremo de querer perseguir a los más débiles. Yo no veo que el Estado tenga algún interés en este planteamiento de perseguir aquellas ventas donde pedían 2, 3 millones de mascarillas a 50 quetzales cada uno, hablando de 300 millones de quetzales, sino que si eso fuera cierto, ni siquiera debería tener la necesidad de estar anunciando una persecución en ese sentido. La misma SAT, el mismo Marco, no es Marco Aurelio, creo que es Marco algo de aquellos emperadores romanos, Marco Livio, es el Marco señor Lee. que, sí, él hacía la aclaración de que efectivamente ellos están tratándose de incorporar a un sistema interamericano para poder llevar ese control. También él afirmaba que estarán listos para el mes de marzo o abril del año 2021. Es una expresión bastante aventurada, toda vez de que con esta pandemia no sabemos quiénes van a estar o quiénes vamos a estar vivos para esa fecha. Sin embargo, algo que sí debe tenerse muy en cuenta en este tipo de acciones es de que debe imperar los principios tributarios antes de hacer una carga impositiva. El principio de justicia debe prevalecer, toda vez que ahorita la población está obedeciendo disposiciones presidenciales en las que se le ha obligado a quedarse en casa y se han quedado sin empleo porque hay actividades totalmente prohibidas. Y ahora resulta que alguien que vende tamales, que vende panes con pollo, va a ser perseguido. Creo que ahí el principio de justicia está muy lejos de la realidad. El principio también de capacidad de pago va a estar bastante complicado. Por supuesto que hay empresas grandes que están comercializando, pero esas empresas están ya dentro de las filas registradas de SAT. Sin embargo, ya es SAT propiamente quien debería, con su equipo de fiscalización, buscar esas empresas y fiscalizarlas y no estar anunciando, sumando a la tragedia nacional un terror injustificado en personas que, tal y como decía el distinguido licenciado Coyoy, que están vendiendo tamalitos, están vendiendo canillas de leche, hoy están preocupados porque la SAT los va a perseguir. Creo que eso solamente es una faceta más de la pobreza moral con la que el Estado está manejando esta situación, la cual a todas luces resulta poco aceptable. Creo entonces que no tiene ni las herramientas, solamente tiene la idea, pero las herramientas ya lo declaró claramente este señor Livio de que no las tiene, las tendrá para el 2021. Es una situación poco probable para los próximos días. No obstante, el licenciado Coyoy, la situación de las finanzas públicas tienden a complicarse si el Estado mantiene su tendencia al gasto social con los programas que están buscando paliar la crisis de la COVID-19, pero a contraposición no hay ingresos para el Estado. Entonces, ¿cómo encontrar un punto de equilibrio entre precisamente fortalecer la cultura de tributación de las y los guatemaltecos, que de por sí no es muy apegada a lo que las leyes ya existentes establecen, y por otro lado, que esto le dé los recursos al Estado para poder seguir sosteniendo estos programas de ayuda a la población? Sí, acá creo que hay que retomar unas palabras del presidente de la República cuando en marzo fue por primera vez al Congreso a hablar del tema de recursos para enfrentar la pandemia. Él hablaba de unos 1.500 millones de quetzales que serían puestos a disposición a partir de recortes al gasto no prioritario en el Estado. De eso no se ha visto ni un solo centavo. O sea, el gasto recurrente del gobierno sigue al ritmo normal, como que si no estuviera pasando nada. Y creo que ahí eso es una falta de voluntad que
que como dicen se debe predicar con el ejemplo y muy bien haría el gobierno en dar muestras de austeridad y control del gasto para así reducir las presiones sobre los deteriorados ingresos. Luego está el tema del comportamiento de los ingresos. Al mes de junio son las cifras que tenemos. Respecto al año pasado, los ingresos han caído en 1.600 millones de quetzales. Es una cantidad importante. Pero la mitad de eso, 850 millones de quetzales, son caída por el IVA en las importaciones. Este IVA en las importaciones es el que se cobra en las aduanas. Yo creo que primero habría que ir a buscar dónde están las grandes fugas de la recaudación y claramente aquí estamos viendo en las importaciones. Lamentablemente el Banco de Guatemala no nos ha actualizado las cifras de importaciones, pero hasta abril las importaciones no estaban cayendo. Desde el punto de vista de valores importados, según el Banco de Guatemala, no había razón para que el IVA cobrado a las importaciones en las aduanas estuviera cayendo. Es decir, ahí tenemos un problema que fue revelado en 2015, la famosa línea, y que sigue sin ser atendido. Entonces, más de la mitad de la pérdida de ingresos están ahí en aduanas. Creo yo que muy bien haría la superintendencia en ir a ver ahí donde está esa gran fuga de la recaudación. Luego hay factores que sí, la misma pandemia nos está afectando. A pesar de que el precio de los combustibles es mucho más bajo, pues por las restricciones de movilidad, el consumo de combustibles es mucho más bajo. Y es el segundo rubro de caída en ingresos, es el impuesto de distribución de combustibles. Pero no es porque la gente no quiera usar su vehículo, es que no puede. Entonces creo que son temas que el gobierno tiene que buscar la consistencia integral de sus disposiciones. Lo que hemos visto hasta el momento es que son como medidas aisladas, a manera de ocurrencia, a prueba de error, a ver qué funciona, pero no hay un análisis sistemático de todas las medidas y de todas las implicaciones de estas medidas. Y de tal manera que creo que ahí habría que verlas. ¿Dónde están las fugas principales de recaudación? Y hacia ahí enfocar los esfuerzos. Mucho producto que se está vendiendo en redes es importado, pero todo ese producto pasa por aduanas o pasa por las fronteras. Ahí hay que ir a buscarlo. No en los vendedores individuales, porque va a ser imposible irlos a buscar a todos. Creo yo que es ahí donde deben enfocar los esfuerzos de la SAT, donde están las grandes fugas de recursos tributarios. Ahora bien, licenciado Laureano, toda esta situación, y pues bueno, ya suena a cliché lo que le voy a decir, pero esta nueva normalidad, o sea, el mundo tal y como lo percibimos hasta marzo de este año, pareciera que ese mundo o va a tardar bastante en que medianamente regresemos a ese mundo o ya nunca vamos a regresar. Esto ha implicado que muchas personas por despido, porque cerraron su pequeño negocio y se reinventaron y por tratar de generar recursos para la familia, porque hay que comer, hay que pagar cosas, empezaron a vender pasteles, a vender pizzas, zapatos, una serie de cosas. El Estado también tendría que adecuarse a esa nueva normalidad y esa nueva forma de la población de querer agenciarse de recursos, porque ahora, o sea, con esto se puede vender y llegarle a miles de personas con un tweet, con un Facebook. O sea, el Estado pareciera que sigue en su lógica de hace 20 años y el mundo ya cambió. O sea, la realidad económica ya a partir de marzo de este año se trastocó y se transformó. Así es. Hay una situación muy importante. El Estado debe modernizarse a la velocidad de los tiempos. Lamentablemente, esa no es la intención de quienes llegan a manejar la cosa pública, sino todo lo contrario. Lo que van buscando es aquilosar todo tipo de procesos para adecuarlos a sus malsanos intereses y convenios. Es muy importante en esto de que hablamos en relación a esta imposición, que si bien es cierto, la nueva realidad nos está empujando hacia fronteras totalmente desconocidas, también debemos recordar que no hace mucho tiempo, no tenemos que tener historia tan larga, la misma SAT no se pronunció enérgicamente cuando se trató de exonerar por 100 años a grandes empresas en el pago de sus impuestos.
Y tampoco fue mucha la oposición que presentaron cuando los ganaderos hicieron su bochinche y lograron grandes beneficios fiscales. Entonces, ahora, la brecha actual, de acuerdo a este señor Marco Livio, es de 2.6 millardos. Es lo que no creo yo que de venta de enchiladas y de chuchitos vayan a poder suplir esa brecha. Y efectivamente en las aduanas se está recaudando aproximadamente el 65% de lo que en años anteriores se había recaudado, y esto implica gran déficit en el presupuesto. Sin embargo, esta nueva normalidad, si bien es cierto, nos empuja a todos por necesidad a aplicarnos a nuevos sistemas y tecnologías, eso no quiere decir de que se vaya a perseguir en general a todos los que vendan por las redes sociales. Sería, claro está, no es la mejor muestra de moralidad la que dan los gobiernos sucesivos, pero sería totalmente una injusticia, contrario al principio de justicia, perseguir a estos que están tratando de sobrevivir, porque no se están haciendo millonarios, están tratando de comer, perdieron su empleo, perdieron un negocio pequeño, están tratando de no quedarse sin comida porque muchos días nos hemos tenido que quedar encerrados, y esto no va a parar porque este COVID no traía un programa de actividades que nos dijera que ahorita estamos al inicio, al medio o al final. Eso no existe, nadie lo sabe. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear confianza, que es lo único que se ha perdido en la población, para que sepan que van a poder comer, que van a poder vivir y que el Estado los va a respaldar, porque esa infravaloración que el Estado hace de sus ciudadanos, persiguiendo solo a aquellos descalzos y dejando en las mieles de la ganancia a los grandes empresarios, eso no es correcto. Entonces, el gobierno debe cerrar esa brecha, pero si sabe que efectivamente le hace falta esa plata, debe tomar decisiones dentro de sus gastos que no son tan necesarias. Debe permitirse hacerse y obligarse a ese censo de las plazas fantasmas y determinar cuántos miles o millones de quetzales están ahí como una hemorragia saliendo del presupuesto todos los meses y todos los días. Debe perseguirse la corrupción para que le alcancen lo poco que haya. Debe aprender a administrar. No podemos seguir administrando como si estuviéramos en época de vacas gordas. Tenemos que saber nadar en este mar de vacas flacas. Ahora, licenciado Coyoy, con los datos estadísticos existentes, ¿se puede establecer si la caída en las importaciones o en los impuestos que se obtenían por importaciones afecta al tema de consumo final, o hay forma de rastrear el tema de bienes intermedios que pudieran haberse minimizado por el cierre de industrias no esenciales que han dejado de operar a raíz de las decisiones para poder contener la pandemia de la COVID-19? Los datos del Banco de Guatemala para importaciones están al mes de mayo. Han caído las importaciones en 775 millones de dólares respecto al año pasado. 500 millones de esa caída son en el rubro de combustibles o lubricantes. Y aquí es por dos cosas. Estamos pagando menor precio, pero también estamos consumiendo mucho menos combustible. Entonces, ahí está la principal caída de importaciones, es en combustibles. Las importaciones de bienes de capital y las importaciones de materias primas han caído en 75 millones cada uno. Es decir, que hasta el momento, hasta el mes de mayo, la actividad productiva basada en importaciones todavía no resiente significativamente el efecto de la crisis, como sí es el caso de combustibles, donde es una caída bastante drástica, ¿verdad? Y explica la mayor parte. Habrá que ver cómo se comportó esto en junio, porque en junio tuvimos una recuperación de remesas que van muy orientadas a consumo. Entonces, veremos cómo están las cifras de junio, pero hasta mayo la principal caída era en combustibles, no tanto la actividad productiva de bienes de capital y de materias primas. De igual manera, en el tema de impuestos, el impuesto sobre la renta, que es el que principalmente pagan las empresas, hasta el mes de junio, pues todavía sigue con un comportamiento favorable. No se ve todavía
un efecto directo de la crisis en el impuesto sobre la renta. No ha crecido, pero se mantiene con una mínima variación. De igual manera, el impuesto que pagamos por los productos nacionales, el IVA doméstico, como se le llama, también tiene una baja, pero no es tan significativa. Es leve, baja de 36 millones de quetzales, menos de 1%. El grueso de la caída está en importaciones y, como les digo, aparte de combustibles y lubricantes, habría que ver, la SAT tendría que explorar qué más está pasando en las aduanas que le está afectando de manera tan drástica a sus ingresos. Bueno, gracias al licenciado Coyoy, Eric Coyoy, por haber estado con nosotros. Licenciado Laureano, nos quedan segundos, una última idea y sobre todo tal vez un mensaje para todas las personas que están vendiendo en redes sociales y que este anuncio les ha provocado mucho temor. Cerramos. Muchas gracias. Toda venta debe ser grabada, eso sí es cierto, pero toda venta y todo impuesto debe verse traducido en servicios dignos para la población. En ese sentido, hay que decirle a la población que efectivamente existe solamente una salida si llegaran a perseguirla de parte de SAT, el régimen de pequeño contribuyente. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá en las 8:45. Cristians, un tema que, pues bueno, cayó como balde de agua fría y ya lo decía el licenciado Laureano, pues este será un tema que quizás se podrá implementar hasta el otro año. Pero que es importante desde ahorita ir abonando a la cultura tributaria. Es importante que las y los guatemaltecos, emprendedores que están buscando sobrevivir en términos económicos en las circunstancias actuales, desde el inicio, pues tengan todo en orden. Y uno de los temas que, aunque no gusta, es importante tenerlo en orden, es el tema tributario. Por supuesto, y a todo nivel, pequeño, mediano y grande, ¿no? No estamos aquí diciendo que no paguen impuestos, no. Bueno, gracias, nos vemos, feliz noche.